canciones como Te Prometo, El Gran Yo Soy, Escucharte, Hablar, son canciones que han llegado al corazón de toda Latinoamérica y del mundo. Tenemos una entrevista muy especial en el día de hoy con Yulisa. Emocionada de compartir este ratito contigo hoy. ¿Cuál es la historia real de esta canción? De camino, el Señor le dio una alabanza. Yo digo que Mike estaba bien inspirado, recién casado. Regresa y me dice, quiero que escuches esta melodía que el Señor me dio. Esa canción que no iba a salir en el álbum, no querían que saliera en el álbum o quizás como que sentían que no era o que no conectaba, pero, oh sorpresa, esa canción al final termina siendo el hit del álbum. ¿Te pasó? ¿Hay un momento o hay algún momento en la vida de estos 25 años de trayectoria donde quizás pensaste dejarlo todo? Wow, es una muy buena pregunta. De dejarlo todo. Bendiciones mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Live Session. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial, señores. Cuando escuchamos canciones como Te Prometo, El Gran Yo Soy, Escucharte, Hablar, son canciones que han llegado al corazón de toda Latinoamérica y del mundo, señores, a todo el mundo. Y tenemos una entrevista muy especial en el día de hoy con Yulisa. Dios te bendiga, Yulisa. Igualmente, Brian, para ti, toda la gente linda que se conecta, la verdad que emocionada de compartir este ratito contigo hoy. Qué bueno, qué bueno. Para mí también es un honor. Yulisa, vamos a iniciar con esta pregunta, que es la que siempre hago para iniciar, porque es como mi punta de lanza de donde inicia todo. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Bueno, llegué a la iglesia por una abuelita que estuvo orando por sus nietos, por sus hijos, por su familia. Y pues a la edad de 7 años mi abuela me invita a una escuela dominical, allá a la iglesia donde ella asistía, en la ciudad donde yo nací, en Estados Unidos, que es Chicago. Y pues asistiendo esa escuela dominical con ella, yo le entrego mi corazón a Jesús. Así que llego a los pies del maestro por una abuelita que se paró en la grieta por su familia. Bien joven también, me imagino. Sí, le entregué mi vida a Cristo a una edad muy joven y yo siempre le digo a la gente y testifico que todo lo que soy, todo lo que he vivido, ¿verdad? Hasta el sol de hoy es a causa de esa decisión que tomé apenas siendo una niña. Fue la mejor decisión que pude haber tomado en toda mi vida. Buenísimo. ¿Cómo llega eso entonces de la música? ¿Cómo te conectas con la música? ¿Cómo Yulisa se da cuenta que tiene una voz buena para cantar? Bueno, precisamente siendo niña me gustaba cantar muchísimo, incluso con mi abuelita hacía debuts en la cocina, ya que en la cocina era donde todo sucedía. Y ella me enseñó alabanzas, me enseñó coritos. Y pues cuando yo empecé a escuchar el sonido de mi voz, yo decía dentro de mí, no suena tan mal. Y empecé entonces a cantar frente a un abanico. Yo creo que hay gente que está de pronto viendo esto, ¿verdad? Y se va a identificar conmigo, pero en ese entonces yo me paraba frente a un ventilador, un abanico, porque el abanico le daba como un vibrato especial a Sí. mi voz. Y me paraba ahí a cantar y me acuerdo que mi mamá y mi abuelita me decían, mira muchacha, salte de ahí, que te va a dar un resfriado. Pero así comencé yo cantando en la cocina de casa frente a un abanico y cuando no era el abanico era un cepillo que era, ¿verdad? O se convertía en el micrófono. Y bueno, de ahí pues estando en la iglesia, un día alguien me escuchó cantar y dijo, oye, ¿por qué no audicionas para el equipo de alabanza? Ya era un adolescente y yo decía, pero lo que tengo son 12, 13 años, o sea... No, pero dale, hay un coro de jóvenes y de pronto ahí puedes empezar. Y así mismo comienzo yo, en Bu- el coro de adolescentes. Buenísimo. Y oye, hay algo interesante que siempre sucede después de eso, de cantar en el coro, de cantar en la iglesia, quizás en algún evento de la iglesia incluso, que es la primera vez en el estudio de grabación. Ahí cambia todo. Así ¿Cómo fue. fue tu experiencia? Pues mira, eh, soy parte de ese coro, ¿verdad? O del equipo de adoración de jóvenes en la iglesia.
Y bueno, de ese mismo equipo de adoración se formó un grupo llamado Generación Escogida. Y yo me acuerdo que yo apenas tenía, no sé, 16 años cuando me llaman al estudio de grabación para ir a hacer coros, los famosos BGVs, ¿verdad? Los Claro. background vocals. Y yo llegué súper emocionada porque iba a formar parte del coro dentro de una grabación de este equipo, ¿verdad? De alabanza joven, juvenil. Y pues estando ahí en el estudio de grabación, una de las chicas no le salía bien la canción y alguien, o sea, del grupo me miró y dijo, Julissa, ¿tú lo puedes hacer? Y yo, claro, de corista a solista, De una. ahí llegó mi momento. Pero así fue mi primera experiencia en un estudio de grabación, lo recuerdo vívidamente. No, qué bueno. Bueno, y de ahí nace la solista que vemos en el día de hoy. Yo creo que es muy interesante. Pero en esa primera grabación, ya de solista, ya tenemos al artista Yulisa estrenando su primer álbum o uno de sus primeros álbumes como solista. Nace una canción que, según mi entender, es una declaración de fe, es una declaración muy fuerte. Una colaboración incluso con Luis Santiago, que es la canción Te Prometo. Para mí esa canción significa mucho y a lo largo de la historia se ha escuchado en generaciones. ¿Cómo es la Amén. historia o cuál es la historia real de esta canción? Pues mira, de esa agrupación, ¿verdad? Porque la historia es un poquito más larga, pero nada, con esa agrupación, cantando con ese grupo Generación Escogida, llego a Puerto Rico a grabar lo que sería el último álbum de ese disco, ya, o sea, de ese grupo, perdón, y ya estaba en la etapa universitaria, llegando a Puerto Rico a grabar justo la última producción del grupo. Conozco a quien hoy día es mi amado esposo Mike. Mike era el productor Wow. del grupo y de ese último disco. Y pues ahí yo digo que Dios, el Espíritu Santo hizo algo, conectó nuestras vidas, no simplemente a través de un álbum, sino que conectó nuestras vidas para siempre. Y juntos, ¿verdad? Hemos hecho música para honra y gloria del Señor. Y precisamente recién casados, perdón, Mike no perdió tiempo al casarnos, dijo, no, yo te quiero producir un álbum. Y yo súper emocionada porque creo que era un sueño que siempre tenía, ¿verdad? Siempre canté con el grupo, pero ya Dios me daba otra oportunidad y abría una plataforma nueva. Entonces, precisamente pensando en este álbum que mi esposo me está produciendo recién casado, él un día iba de nuestro apartamento en Dorado, Puerto Rico, hacia otro pueblo en Puerto Rico que se llama Tillo, y de camino el Señor le dio una alabanza. Yo digo que Mike estaba bien inspirado, recién casado, regresa y me dice, quiero que escuches esta melodía que el Señor me dio de camino ¿verdad? A este lugar. Y cuando me la empezó a cantar, me enamoré de la canción y dije, wow, mi amor, ese es mi corazón, ¿verdad? Yo creo que eso es una declaración de por vida. Incluso yo digo que ese fue el tema que estableció el fundamento para lo que sería el ministerio. Y qué mejor declaración que decirle, Señor, yo te prometo servirte hasta el fin de mis días, pase lo que pase. Y bueno, justo mientras grabábamos, ¿verdad? Esas primeras canciones, Mike me acuerdo que estuvo trabajando con Luis en varias producciones y lo invitó a ser parte de esta canción junto a mí y se convirtió en el dúo de Te Prometo. Pero lo que yo no sabía es que Luis y yo éramos familia y no lo supimos hasta años después. Así que Dios tiene una manera tan impresionante, ¿verdad? Y tan increíble de sorprendernos. Y pues la verdad que fue una canción que marcó nuestras vidas, nuestro ministerio. Y pues hoy día ya tenemos la nueva versión, ¿verdad? En el Sí, álbum. sí, sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del álbum Memorias también. Pero en este transcurso de la música siempre pasan dos cosas. Hay un momento o hay algún momento en la vida de estos 25 años de trayectoria donde quizás pensaste dejarlo todo.
Wow, es una muy buena pregunta. De dejarlo todo, no diría que pasó por mi mente, pero sí pasó por mi mente en varias ocasiones el hecho de que hay que tomarlo suave porque para los que estamos en el ministerio itinerante, ya sea de la música o ya sea de la prédica, o sea, es muy fuerte. Y pues cuando crecían nuestros hijos, me vi y nos vimos, hablando de Mike y de mí, en el panorama de, obviamente, dejar a nuestros hijos para poder acudir al llamado de Dios, dejar a nuestros hijos en casa. Cosa que quise hacer porque yo decía, la vida ministerial no es fácil, cuando uno viaja no es fácil, y menos con tres muchachitos. Para mí en ese entonces no era fácil, no tenía una nana que pudiera llevar conmigo, ¿verdad? En los viajes, entonces preferí dejarlos con mis papis en un ambiente seguro, estructurado y que Mike y yo saliéramos, pero sí pesó bastante y creo que la separación entre ellos y nosotros causó en muchas ocasiones dolor de verdad, de corazón, en el corazón de una madre y sus hijos. Entonces, tuve que recapacitar y pensar, bueno, mis hijos están creciendo, voy a tener que tomar ciertas decisiones y ajustar mi vida un poco para dedicarle el tiempo que ellos necesitan. Así que no llegó el momento, o sea, no llega a pensar, voy a enganchar los guantes porque nunca ha sido mi corazón. No voy a decir que el cansancio no haya llegado, sí ha llegado, pero a lo largo de estos 25 años he entendido que hay uno que siempre nos ha sostenido y ese uno es Dios, ¿verdad? Pero sí, hemos tomado decisiones y hemos ajustado nuestras vidas para acudir a ciertas prioridades que Dios nos decía. Esto es importante en esta temporada y obviamente el primer ministerio sobre todas las cosas, antes que Ujú. un ministerio de plataforma, es el ministerio de la familia. Es así, wow. Es un momento difícil ese. Y bueno, a todos los que quieren ser cantantes hoy en día, que están en su juventud, quizás aún no tienen hijos, yo creo que esto es algo que puede hacerlos reflexionar también. Otra de las cosas, Yulisa, que suele pasar en tantos años de trayectoria, es que hay una canción, que es esa canción que no iba a salir en el álbum, no querían que saliera en el álbum o quizás como que sentían que no era o que no conectaba, pero oh, sorpresa. Esa canción al final termina siendo el hit del álbum. ¿Te pasó? Sí nos ha pasado con canciones y estoy incluso pensando en temas, o sea, que he grabado y que yo decía, wow, nunca pensé, como dijiste, ¿verdad? Que esto iba a tener ese impacto. Yo creo que, bueno, aunque enamorada de una, la primera vez que la escuché para mí era como que esta canción es muy especial para mí, pero igual no sabía cómo la gente iba a reaccionar y terminó siendo, ¿verdad? Una de las canciones que Dios usó y utilizó para seguir abriendo y amplificando, ¿verdad? Las puertas a favor de nosotros en el ministerio. Creo que otra canción que me tomó por sorpresa, que no es una canción mía, sino es un cover, pero una de esas canciones que yo crecí escuchando y se ha convertido en una favorita, y tú la mencionaste al principio, es el tema Escucharte hablar. Ese tema nos tomó por sorpresa porque no pensé, ¿verdad?, que un tema como ese, pues a la gente le encantaría tanto. A mí me encantaba, pero No, es buenísimo. va a tener ese impacto, así que gloria a Dios por eso. Es buenísimo, es buenísimo. Yo lo digo, es una de las canciones icónicas de Yulisa. Y, oye, tú no puedes ir a un concierto y dejar de cantar esa canción. Sí, la verdad que la gente me la pide mucho también, como El Gran Yo Soy, Sí. como Él no creció, y por ahí seguimos. Hay un nuevo álbum. Este álbum se llama Memorias y lo estamos promocionando junto con esta entrevista. Y ese álbum, bueno, pues trae un recorrido de 25 años de trayectoria de la música de Yulisa. Y de verdad que yo lo escuché la primera vez. Tuve que subir una historia a mi Instagram. Creo que la viste. Subí una historia a mi Instagram. Así. Y yo dije, óyeme, esto está de Disney. Esto es de Disney. ¿Cómo fue el proceso creativo para... El término se utiliza mucho en inglés, quizás en español no tanto, para reimaginar todas estas canciones?
Bueno, ahí le tengo que otorgar el crédito a mi amado, a Mike, a mi esposo. Recuerdo que justo durante el tiempo de pandemia, Mike siempre está creando y siempre está pensando en lo próximo. Yo soy de las que me gusta disfrutar el momento, pero él tiene mente futurística, entonces él vive 100 pasos más adelante que yo. Entonces él dijo, yo sé que se aproxima en par de años un aniversario muy importante para nuestras vidas y para el ministerio. Y estoy soñando con regrabar las canciones que marcaron, obviamente, la trayectoria y el ministerio, pero con arreglos nuevos. Y yo lo miré así como que, ¿pero qué quieres hacer? ¿Algo pop? ¿Algo? Me decían, no, estoy pensando en algo clásico, en algo sinfónico. Y yo dije, oh, wow, eso es soñar, mi amor. Y pues él empezó a tocar puertas, a hablarle a amigos, arreglistas y empezaron a soñar con él. Y o sea, se nos da la oportunidad de empezar a pregrabar y a preproducir los temas, incluso con músicos cubanos en Cuba. Mike se da un viaje a Cuba con un gran amigo, Héctor David Aguilar, quien fue el que arregló la mayoría, ¿verdad?, de todos los arreglos sinfónicos para el disco. Llegan hasta Cuba a empezar a pregrabar porque realmente el disco iba a ser un disco de estudio. Ok. Y pues llegan allí y cuando están allá, uno de los chicos cristianos, uno dirige una orquesta sinfónica allá de estudiantes, le dice a Mike, esto sería un sueño hacerlo aquí en Cuba. Y Mike dijo, ¿crees? Y dice, sí, en el Teatro Martín. Mike dijo, bueno, no hay imposibles para Dios, vamos a comenzar a soñar, vamos a seguir soñando con Dios. Si ya Él nos trajo hasta aquí, Él va a seguir abriendo las puertas. Y pasaron 2 años después, Brian, cuando por fin o sea, nos llegó la noticia que nos habían Aprobado. dado o aceptado las visas culturales, porque para llegar al Teatro Martí no podía llegar con una visa religiosa, tenía que ser una visa cultural, ya que es un teatro emblemático, obviamente, del país de Cuba. Correcto. Y pues cuando nos aprueban eso, yo dije, Esto es una realidad, o sea, esto no va a ser un disco de estudio, esto va a ser un disco que vamos a grabar en vivo." Y realmente llegamos al Teatro Martí, junio del año pasado, del 2024, con el corazón listo para levantar un altar de adoración y hacer algo que nunca se había hecho en la historia del Teatro Martí, poder hacer un concierto netamente cristiano y que el pueblo de Dios se diera cita ahí y que ese lugar se convirtiera en un Betel, en puerta del cielo, Exacto. en un lugar, ¿verdad?, donde Dios pudiera, obviamente, derramar de su gloriosa presencia y poder llegar y capturar una noche demasiado especial, no solamente en audio, sino en la parte visual. Así que así, ¿verdad? Te doy como que por encima cómo comienza esto. Y pues la verdad que el poder hacer este proyecto ahí y poder juntar todas estas canciones se convirtió en una carta de agradecimiento, ¿verdad? De mi persona y de la persona de Mike hacia nuestro Dios por su bondad y su fidelidad a lo largo de estos 25 años. Buenísimo. Y bueno, ya estando en Cuba, ya teniendo aprobado esto de Cuba, hicieron unos ritmos ahí también medio cubanos, un flow, le metieron la esencia de Cuba también. Sí. Claro que sí, estando ahí quisimos honrar obviamente el pueblo cubano, o sea, lo que sucedió esa noche ahí realmente fue algo demasiado especial. El pueblo cubano lo abrazó y yo creo que para ellos era una muestra de Papá Dios diciéndoles, yo no me he olvidado de Cuba. Y pues quisimos honrarlo, estamos en su país, así que a Mike se le ocurrió hacer coritos, o sea, obviamente lo que la gente escuchará en Memorias es una jornada, es una travesía puedo decir, de mi vida entera, porque desde que estoy en la iglesia con mi abuelita en la cocina,
cantando los coritos hasta el sol de hoy, ¿verdad? Todo lo que ha pasado y sabemos que se quedaron canciones afuera, pero tratamos de hacer un escogido de canciones que fueron representativas y simbólicas a lo largo de estos 25 años. Y obviamente, pues ahí está Te Prometo, Él no pereció, El Gran Yo Soy, pero también hay coritos, hay Sí. de los clásicos, ¿verdad? De esas canciones de antaño que yo creo que todos crecimos escuchando y cantando. Y pues quisimos vestir, ¿verdad? Estas canciones con arreglos majestuosos. Y yo como tú, cuando escuché estos arreglos, Brian, yo decía, mi amor, esto suena a Disney, me siento como, como una princesa en una película de Disney. Es de Disney. Yo lo escuché la primera vez y dije Disney. Esto está Disney. O sea, esto lo pueden poner en Frozen. Buenísimo. Oye, destacar y mencionarle a toda la gente que ve la entrevista que el álbum está disponible ya. Está disponible en las plataformas digitales. Los videos están también en el canal de YouTube de Yulisa, Yulisa Music. Ahí pueden encontrar todo. Y quisiera preguntar, ¿qué pensaste? ¿Qué te llegó a la mente? Que cuando estabas parada en el escenario al escuchar canciones de más de 20, 25 años? Muchas emociones. Hubieron momentos donde, bueno, no sé cómo lo dirán en Dominicana, pero en Puerto Rico decimos se me formó un taco en la garganta y no, a veces yo decía, Yulisa, tienes que ser fuerte, no llores porque esto también es una grabación y si empiezas a llorar esto no va a quedar lindo. Se va a correr el rímel. Va a haber problema. Pero no voy a decir que no lloré porque sí lloré, sí hubieron, o sea, eran demasiadas emociones, demasiado agradecimiento en mi corazón. Y creo que el estar ahí, ver al pueblo cubano, ver un pueblo coreando las canciones, y no solamente coreando canciones, sino cantándolas en espíritu y en verdad, trajo tantos sentimientos a mi corazón, a mi vida. Pensaba, Dios mío. O sea, lo que hemos hecho a lo largo de 25 años no es en vano y no es verdad, pero muchas veces vienen desafíos por el camino y el enemigo quiere atacar, pero tú ves frente de ti un pueblo que está de pie, no por ti, sino por Dios, pero que hubieron alabanzas que ellos arroparon y que los ayudaron a ellos, ¿verdad? A fortalecer su fe y verlos a ellos declarando, o sea, el gran yo soy, poder hacer esa declaración ahí en el Teatro Martí. Yo decía dentro de mí cuando cantábamos esa canción, Señor, yo no sé qué ha pasado en este teatro Sí. antes, pero aquí llegamos los hijos de Dios y con nosotros llega tu reino. Así que establecimos tu señorío en este lugar y declaramos que tú eres el yo soy de Cuba. Así que cositas así eran las que pasaban en mi mente cuando cantamos la bondad de Dios. Mira, esa gente cantó la bondad de Dios como si ese fuera el himno nacional de Cuba. Y yo en una o sea, me quebranté por escucharlos a ellos, Sí. porque todos sabemos la situación de Cuba. El pueblo cubano tiene que orar diariamente por lo que va a comer. O sea, ellos no saben qué van a tener el día de mañana. Pero si algo tienen es a Dios, si Sí. algo tienen es su fe. Y verlos, o sea, cantando ese tema que habla de la fidelidad de Dios, quebrantó mi corazón, porque no era solamente la fidelidad de Dios para con Yulisa y los míos, Ujú. sino era la fidelidad de Dios para con un pueblo. Así que fueron muchas emociones, muchos sentimientos, mucho agradecimiento que sentí al grabar y cantar estos temas. Increíble. No, increíble de verdad, 100%. Señores, este es un álbum, y oigan este término, yo, no, yo creo que yo me lo inventé. Este es un álbum grameable, apto para los Grammy. Yo digo, yo tengo mi percepción de este año. Yo creo que nunca había tenido como una convicción tan clara de qué álbumes deben estar en los Grammy este Ah, año. Creo que Memorias de Yulisa debe estar, lo he mencionado anteriormente, El Legado de Marcus Witt y también Coritos de Israel Houghton. Esos tres no se pueden wow. quedar. Ahí ustedes van a competir, no sé quién va a ganar. Y sabes que eso no importa, ¿verdad? Ah, Porque al fin y al cabo, yo creo que el premio más grande es poder hacer lo que hacemos y poder impactar las vidas que impactamos con el mensaje del Evangelio, que son las buenas noticias de salvación. Todo lo demás es añadidura. Y si 100%. llegase, ¿verdad? A los Grammys, para mí será un gran honor. Y si no,
It's okay, está bien. El Grammy, el Grammy mayor lo tengo en el cielo. 100%, 100%. Señores, wow, increíble esta conversación con Yulisa. De verdad, muy, muy agradecido, Yulisa, por este momento, compartir estos minutos. Mira qué rápido se fue. Rapidísimo. Así que muchísimas gracias, Yulisa, por este tiempo y por traer estas historias a tanta gente que puede llegar a ver esta entrevista. Ay, muchísimas gracias a ti, Brian, por lo que haces y bueno, besitos y abrazos a todos. Espero que sigan disfrutando de Memorias y que sea de mucha bendición como lo ha sido para mí. Es así, muchísimas gracias a todos los que pudieron ver esta entrevista. Sigan compartiendo con el contenido de Brian Geraldo RD, suscríbete al canal. También nos siguen a través de todos los medios. Señores, estamos casi por llegar a televisión nacional en República Dominicana. Así que eso va a estar perfecto, eso va a estar muy duro. Pendientes a todo lo que viene. Nos vemos en la próxima. Live Session con Brian Geraldo. Entérate de todo lo que necesitas saber sobre el mundo cristiano, la música cristiana, noticias, temas sociales y mucho más en Live Session con Brian Geraldo.